a día de hoy, Alberto, tenemos un montón de estudios que hay un montón de patologías que no tienen más de una carga de un 3 a un 5% genética. Que sí, que puedes tener mala suerte y te toca. Sí, o sea, vale. Pero van a ser 5 personas en el peor de los casos de cada 100. El resto, como tú bien has dicho, es pura epigenética. Pura. Y eso, yo quiero decir una cosa que yo se lo explico a todos los pacientes. Y esto en verdad es bueno para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque al final, si todo es genético, no podemos hacer nada. Pero es que el microbioma, No caemos en ese victimismo, sí. claro, pero el microbioma podemos cambiarlo. Está en nuestra mano. Que sí, no va a cambiar en un mes. A lo mejor te lleva un año. Pero también te ha llevado a lo mejor 20 o 30 años crearte esa diabetes. Claro. Entonces, eso te abre un rayo de esperanza para esa persona que está muy mal a nivel de salud, como para decirle, vale, no te preocupes. Hemos llegado aquí por desconocimiento, por lo que sea, no pasa nada. Pero tiene solución. Mm. A no decir, es genético, etiqueta, crónico para toda la vida, no hay nada que hacer. Aprende a vivir con ello. Yo creo que son las peores palabras que nos han enseñado. El no hay nada que hacer, aprende a vivir con ello. Sí, desde luego. Te anclan en ese victimismo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un paradigma que está cambiando. Va también, cubre un poco distintas generaciones, pero es algo que la medicina está empezando a cambiar en ese sentido, a ser más proactiva y sí, es un rayo de esperanza para mucha gente, Sí. ciertamente. Quería también, David, preguntarte, porque bueno, me imagino que tú estarás al corriente. Yo he leído que muchas veces, y hablando, volviendo al tema que nos ocupa, sobre los ácidos grasos omega 3, quería, pues bueno, preguntar un poco acerca de esa interrelación que existen entre el DHA y el EPA con probióticos y si existe, pues eso, una sinergia, un efecto de sumar fuerzas de cara a mejorar esa salud intestinal. Eh, Ciertamente, ¿tú ves aconsejable coadministrar omega 3 y probióticos para abordar muchas de estas patologías? Sí, por supuesto. Es más, en muchos casos Ujú. se ayudan muchísimo entre ellos. Es decir, hay muchísimas bacterias, las más conocidas, las típicas bifidobacterias, ¿no? Que todos conocemos, igual que los lactobacilos, ¿no? Son los dos Sí. grupos más grandes, ¿no? Estos que para los que no lo hayan escuchado nunca, que suene a chino, estas que podemos encontrar, por ejemplo, en los yogures, ¿no? O en la leche, por ejemplo. Se ayudan mucho entre ellos. Y aquí hay un punto que a mí me gustaría hacer hincapié y es que siempre se ha escuchado por redes sociales, por todos lados, que somos lo que comemos y a mí no me gusta esa expresión porque en el fondo somos lo que absorbemos, no lo que comemos. Entonces, si tú ahí potencias esas bacterias justamente con un buen suplemento omega 3, ojo, no cualquier omega 3 sirve porque al final aquí no podríamos pasar horas hablando de eso, pero corres el riesgo de metales pesados, de Sí. mucha toxicidad, etcétera y Ujú. te puede hacer más mal que bien, pero tú con un buen suplemento omega 3 pues como el que he probado yo vuestro desde hace años, que además llevo años usándolo, te ayuda a que esos lactobacilos hagan su función mejor, o esas bifidobacterias, por ejemplo, hagan mejor su función, y si rizamos todavía más el rizo, con ese ghee que estábamos hablando, nos va a ayudar también a esa producción de butirato. Entonces, por eso te digo yo, para mí el omega 3 a día de hoy es igual que el magnesio, son dos suplementos que debería tomar todo el mundo, esté sano o Sí, no. sí, hay grandísimas deficiencias generalizadas a nivel poblacional y yo creo que Entonces, sí. para mí es una sinergia maravillosa en ese aspecto. Eh, es como si tú coges otra sinergia que me gusta mucho para el tema del dolor. Coges EPA y jengibre. Son dos Ujú. cosas que juntas tienen un poder bastante interesante a nivel analgésico. Incluso hay estudios muy interesantes con el jengibre que se ha utilizado en mujeres con endometriosis con el mismo efecto que perdón, un analgésico, ¿vale? O un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, al final, son muchas cositas que si aprendes a hacer estas pequeñas cositas, puedes ser muy autosuficiente. Sí, nos salvamos muchísimo de la extensa farmacología a Y la al que ha final, ocurrido hay una cosa toda. que está clara, Alberto, que es que el omega 3 no te va a dejar efectos secundarios por mucho que tomes mucho en este aspecto. Al final, cada fármaco tiene que pasar por el hígado. Todos, absolutamente todos. Claro, Y ese es un precio que hay que pagar. efectivamente, sí.
muchas veces es verdad que conviene marcar esa diferencia entre lo que son nutrientes y lo que son fármacos. Es decir, nosotros estamos tomando unos nutrientes que somos deficientes y en muchas ocasiones por eso, pues bueno, esas deficiencias se cubren o se trata de restablecer una función fisiológica o inhibir un exceso dando un fármaco. Como tú bien dices, eso lleva un metabolismo a nivel hepático, pues lleva un riesgo de interferencias de unos con otros y como todos sabemos, pues bueno, tiene una serie de efectos secundarios que, pues bueno, no estás libre de ellos. Yo creo que es una valoración muy, muy interesante, precisamente porque, bueno, pues fíjate, con estos pequeños trucos al final Sí, podemos, pues eso, sí que apuntalar muchos aspectos de nuestra salud y al evitarnos. final, Alberto, nos han hecho creer que es muy difícil, pero no lo es tanto. Es más fácil de lo que nos lo han hecho creer, la verdad sea dicha. Pero entre tú y yo, ¿vale? Y esto con total sinceridad, el omega 3 no mueve la misma cantidad de dinero que una Por farmacéutica. supuesto, por supuesto. Claro, ahí tenemos también un factor socioeconómico importante. Claro, Está clarísimo. sí, totalmente cierto. Muy bien. Quería, ya por último, David, abordar un último aspecto que yo creo que, pues bueno, por tu especialidad y dedicación, yo creo que es particularmente importante antes de abandonar este eje biosis intestinal, que es el tema del eje intestino-cerebro, ¿vale? Ya que muchas Ujú. veces, pues bueno, nos hemos referido, y lo estamos haciendo, al intestino como un segundo cerebro, precisamente donde, pues bueno, muchos neurotransmisores se sintetizan o lo sintetizan en nuestro microbioma, donde tenemos pues una interconexión con numerosos plexos nerviosos y evidentemente, pues bueno, digamos, de ese cómputo de bacterias y otros microorganismos que tengamos ahí, pues podemos tener pues eso, una mayor susceptibilidad a tener ciertos tipos de enfermedades. Mi pregunta, para ser un poquito más concreto, ¿vale? Porque esto es un poco contextualizarlo, Ujú. es si, más allá de las evidencias descritas, si tú mismo empíricamente has podido comprobar que, pues eso, fomentando esa salud intestinal, con intervenciones nutricionales a que hemos aludido, se puede llegar a mejorar la salud mental y cerebral. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Si conoces algún To- caso o alguna Totalmente, recomendación para la gente que nos está escuchando. totalmente. Es decir, como tú bien has dicho, hay muchísima evidencia. Es más, hace menos de 2 meses leí un estudio justamente sobre salud mental y una dieta más densa en grasas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que Ujú. cualquiera que ya esté metido en el mundo sabrá de lo que estoy hablando. Sí. Incluso donde se veía, pues, personas con trastornos graves, ¿eh? Trastornos de esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, donde se reducía más de la mitad de la sintomatología en pacientes desaparecía. O sea, es espectacular, ¿vale? Pero sin ir más lejos y sin contar ningún paciente, me puedo poner a mí como ejemplo. Yo durante muchísimos años he tenido un trastorno de ansiedad generalizada. Eh, sí que es verdad que hacía bastantes cosas mal, no hay que decir, no hay que engañarse, porque por ejemplo trabajaba de noche en el hospital, Ujú. pero un punto importante es que mi alimentación era horrible. Y yo lo digo claramente, o sea, yo siempre lo he dicho, jamás engañaré a nadie, yo no vengo de comer bien, y he aprendido con el tiempo. Pero mi alimentación era muy mala y yo a nivel psicológico estaba muy mal, muy mal. O sea, ya te digo, yo llegué a tener un tema de ansiedad generalizada con agorafobia que llegó a un punto que no podía salir de mi casa durante una época. Y, y sí que es verdad que ahí empecé, llegó un momento que no pude más, ¿no? Hice el clic, que digo yo, me dolió lo suficiente ya la situación y empecé a cambiar mi alimentación. Y pasé de ser un chaval que no podía superar la barrera de engordar de los 50 kilos, yo jamás lo había podido conseguir. Y a mis 26 años, cuando cambié todo esto, empecé a reparar mi intestino, a tratar la capa mucosa, eh, me empezó a crecer la musculación. No sé, no sabía ni dónde me salían los músculos, era como, Fíjate. hostia, pero ¿cómo puede ser? Mi cabeza cambió totalmente, pero totalmente. Pasé de ser una persona que era incapaz de recordar nada. Ahora lo sé, lógicamente, ¿no? Por esa misma neuroinflamación a realmente no tener problemas de ansiedad, vi- vivir distinto, totalmente distinto. Yo he llegado a la conclusión, y luego lo he visto con más pacientes, ¿no? Pero conmigo mismo, de que vemos la vida dependiendo cómo tenemos el intestino. Y eso hace que tú y yo podamos leer el mismo vídeo, perdón, libro, o ver este vídeo.
y Ujú. entender cosas distintas. Y que a lo mejor tú te cabrees y yo diga, wow, es increíble. Y estemos viendo el mismo estímulo. Entonces, a día de hoy, con toda la evidencia y con lo que he vivido en mis carnes y lo que veo en consulta, que ya son varios años, yo no es que te diga que haya relación, es que creo que no se puede tener salud mental sin tener un buen intestino. O sea, ahí soy súper rotundo yo. Mucho. Sí, no, vamos, yo creo que poca gente además nos cuenta una experiencia personal en sus propias carnes. O sea, es un testimonio tremendamente valioso. Y sí, es que es, porque bueno, efectivamente uno lee muchos datos. Yo él mismo he leído que hasta el 60% de los neurotransmisores que funcionan en nuestro cerebro se gestan aquí, Sí. pero ciertamente, bueno, es que es una interconexión nerviosa que todo comienza ahí. Evidentemente, ahí, si hay una inflamación aquí, se va a trasladar al resto de nuestro organismo y, claro, lógicamente el sistema nervioso central está coordinando Y todo nuestro sobre, organismo. sobre los neurotransmisores, una cosa súper curiosa que yo siempre digo, porque vivimos en la época de los suplementos, ¿no? Y la gente muchas veces se autosuplementa por todo, ¿no? Ve cosas en todos Sí, lados, ve cosas en hemos todos estado lados y adquiriendo se toma de esa todo, ¿no? herencia americana, sí. Y el tema de los neurotransmisores, que muchas veces pensamos, ah, pues mira, me voy a tomar GABA, me voy a tomar... eh, yo soy de los partidarios de, es mucho mejor darle al cuerpo lo que necesita para que lo fabrique que Mm, darle la sustancia como tal. O sea, sí, yo soy muy fan del cofactor siempre. Entonces, es como, ¿tomo butirato o tomo mantequilla? Toma mantequilla. No le des directamente butirato. Entonces, esto es como enseñarle a un niño a sumar o hacerle tú los deberes. Es lo mismo. sí. Dar la molécula hecha, estamos eliminando esa capacidad de autorregulación, esa homeostasis que tiene el organismo. Coincido Exacto. plenamente ahí, sí. Y Nos yo creo que podemos pasar de... para eso es importantísimo lo que decíamos, tener una buena microbiota y, lógicamente, darle lo que necesita. Claro. Que al final no, tenemos que ser conscientes y esto yo siempre lo digo, porque intento poner cordura siempre, ¿no? Porque hay mucho mensaje muy extremista en redes hoy en día y yo intento poner cordura y decir, bueno, al final no podemos vivir en una burbuja y tampoco sería positivo vivir en una burbuja. No pasa nada, estamos expuestos a químicos, estamos expuestos a muchas cosas, es normal, es lo que nos ha tocado en esta época, no está en nuestra mano, pero lo que sí que no está en nuestra mano es lo que hablábamos, ¿no? Utilizar pues este omega 3, estos antioxidantes, este ejercicio, este descanso, estas cositas que van a minimizar el daño. Esto es como, siempre digo lo mismo, si tú te comes un pastel, un trozo de pastel el día de tu cumpleaños, no te va a matar ni te va a causar una enfermedad. Ahora, si te comes un trozo de pastel todos los días, claro, tenemos un problema. Y más aún si nos lo comemos después de comer, de una comida copiosa. Ahí está, Vamos al sol. claro. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo, David, que para ir concluyendo esta entrevista, me gustaría hacerme eco de unas palabras que antes nos has dicho. Me ha gustado mucho como eslogan. Además, es como no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos. Me voy a hacer eco de ello porque quería abordar en un último capítulo algunos aspectos concretos acerca, pues bueno, de la calidad de los suplementos de omega 3 y algunas sinergias vitamínicas que hemos ido tocando pues, a lo largo de esta entrevista. Entonces, en primer lugar, me gustaría que, bueno, con tus palabras y en tu experiencia nos digas por qué es importante elegir un suplemento de omega 3 de calidad, es decir, que sea de alta concentración, que tenga un formato de alta biodisponibilidad. Esto es, bueno, crítico, ¿no? Por lo que hablamos, para que tenga un mayor beneficio a nivel mental, a nivel del sistema nervioso y, bueno, en general, en toda nuestra salud o fisiología. Yo creo que esto lo podemos explicar. A mí siempre me gusta poner ejemplos para que la gente lo entienda muy fácil, ¿no? Yo creo Ujú. que el hecho de que un omega 3, pues, por ejemplo, como el vuestro, ¿no? Tenga mucha biodisponibilidad, que para mí es clave este punto, y lógicamente una concentración, porque no te vas a tomar 20 pastillas, Sí. lógicamente, no tiene sentido. También, es una cuestión pragmática, sí. Pero el tema de la biodisponibilidad es como si tú masticas la comida o la engulles. No es lo mismo para tu estómago. Entonces, el hecho de que haya una biodisponibilidad alta es como las vitaminas, que has puesto un buen ejemplo. No es lo mismo tomar una vitamina normal y corriente de la farmacia que tomártela metilada. Es ayudar al cuerpo a que realmente, si te llega, me lo invento, 1 gramo de omega 3, pueda absorber el máximo posible. Claro. Si no, claro, un omega 3 barato, que es lo que hablamos siempre, que muchas veces lo barato sale caro,
Ujú. No sabes lo que te estás tomando, aparte de lo que lleve, que ya lo que hablábamos antes, ¿no? De metales pesados y tal, no te vas a quedar ese gramo de omega 3. Tu cuerpo no se va a quedar ese gramo. Y eso es algo que la gente muchas veces dice, no, yo tomo 3 4 gramos de omega 3. Sí, pero ¿de qué biodisponibilidad? O sea, ¿cuánto se está quedando tu cuerpo? Y eso al final es súper importante porque los ácidos grasos son súper delicados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y si ya entramos a lo que estábamos diciendo antes, que todos tenemos un déficit tan grande, ostras, pues es como cuanto más mejor en este aspecto, cuanto más absorba mejor. Sí, Entonces, eso también se va a ver, lógicamente, reflejado en el tratamiento. Si tú tienes una buena biodisponibilidad, vas a ver resultados mucho más rápidos. Que al final no nos vamos a engañar, es lo que quiere la gente. La gente quiere ver sí. resultados Siempre te rápidos. preguntan, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que tomarlos? Bueno, Exacto, tómalo, exacto. de forma continua y me cuenta los beneficios y después Pero vamos a ver. Sí, sí, sí. también yo diría una cosa importante, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo el nivel mental, la claridad mental, muchas veces no somos conscientes de ello. Y la gente dice, hostia, llevo un mes tomando omega 3 y todavía no he notado nada. Le dices, vale, pero escúchame una cosa. Fíjate en el nivel mental. Porque como que lo damos como muy normal, lo normalizamos muy rápido. Y es como, ostras, luego piensas, ostras, no, pero yo antes iba mucho a la cocina y llegaba allí y decía, ostras, ¿a qué he venido? O no sabía dónde poner las llaves. Sí, Y ahora no me pasa. Entonces, son pequeñas cositas que si le prestas atención, ves los efectos del omega 3 muy rápido.